Comunidad Instalador calorifrio.com, un podcast por y para los instaladores. Hola a todos y bienvenidos al podcast Comunidad Instalador de calorifrio.com, un podcast en el que damos cobertura a todos los temas que tienen que ver con la profesión del instalador para divulgarla, reconocerla y ponerla en valor. Ahora que estamos concluyendo la campaña Comunidad Instalador, no podíamos dejar de montar una charla para debatir, hablar, discrepar o incluso llegar a alguna que otra conclusión sobre la profesión del instalador en un momento tan importante para el sector. Este es un instante en el que el coste de la energía es muy alto, faltan componentes, el transporte es caro y además todo ello encarece el proyecto. Europa, por su parte, aprieta para que se cumplan los objetivos de ahorro energético y de no emisiones de CO2. Por otro lado está el impulso para el sector, que son los fondos Next Generation, concedidos también por Europa, pero aquí nos encontramos con sus dificultades de gestión y de cómo aplicar todos esos fondos de una forma eficaz. Con todos estos temas sobre la mesa, resulta que además falta mano de obra, no hay un reemplazo generacional y faltan instaladores y operarios, por lo que para hablar de estos y otros temas clave, Maite Rufo, directora de calorifrio.com, se sentó con 4 representantes del sector de las instalaciones de construcción y esto es lo que sucedió. Contamos para ello con Álvaro Pimentel, secretario general de AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento. Buenas tardes. Hola, Maite. Hola, Álvaro. También con Michel Zugadi, gerente de Aislamientos Vascos y Sobás, empresa instaladora de aislamiento térmico. Hola, Michel. Hola, buenas tardes. Con Yago Masó, secretario general de ATERI, Asociación Técnica y Empresarial del Yeso. Yago, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Y como fabricante con Óscar del Río, director general de Nauf Insulation Iberia. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a los 4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de instaladores? Para vosotros, cuando hablamos de operarios, instaladores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos definir? Empezamos igual. Álvaro, por favor. Sí, pues es una buena pregunta, porque realmente no existe un perfil claramente identificable en obra de la actividad que realizamos. Un posible nombre podría ser, pues, a mí me gusta hablar de sistemas, con lo cual sería un instalador de sistemas de aislamiento térmico, un instalador de sistemas de aislamiento acústico, sistemas de impermeabilización, de protección pasiva contra el fuego, de protección frente al radón, de soluciones de estanqueidad. Pero hablamos de sistemas porque son un conjunto de elementos que unidos dan unas prestaciones en obra. Entonces, por esto me parece importante avanzar un poco más en la idea del mero albañil, el mero colocador de elementos discretos, a pasar a ser un instalador de sistemas, de soluciones para resolver necesidades que tenga la construcción, la edificación. También sobre la responsabilidad que tiene el instalador en obra, más allá de realizar bien su trabajo, de hacer que los sistemas que está instalando cumplan las exigencias y alcancen las prestaciones de diseño. Más que esto, la responsabilidad para mí del instalador es garantizar el cumplimiento de código técnico. Porque es verdad que esto debería de estar garantizado por el proyecto, la dirección facultativa, el jefe de obra, pero asistimos a un cambio de modelo en el sector de la construcción, de un cambio de obra nueva, donde estas figuras tienen mucha presencia en obra y mucha autoridad, a un modelo más basado en rehabilitación, donde a lo mejor no hay una dirección facultativa, a lo mejor no hay un jefe de obra como tal, el proyecto lo ha ejecutado un aparejador. Entonces, en ese caso, la experiencia y la responsabilidad del instalador es el que puede garantizar el cumplimiento de las exigencias de código técnico. Con lo cual, para mí también es importante reivindicar esta figura de garantistas de cumplimiento normativo. Y en definitiva, y desde la asociación, lo que pedimos es tener un papel más relevante dentro de la obra, que este instalador de sistemas de aislamiento, de impermeabilización, de estanqueidad, de protección frente al radón, tenga una mayor entidad, un mayor peso en la ejecución de la obra. Óscar, ¿cómo definimos este instalador tan heterogéneo que describe Álvaro también? Pues mira, en una parte estoy muy de acuerdo con Álvaro, ¿no? Y habría que extender
a tener instaladores, yo diría por sistemas, no un instalador que sirva para todo. Que lo mismo haga instalaciones o soluciones de climatización, que de hermeticidad, que de aislamiento, sino definir muy bien qué papel asume cada uno. Y también Álvaro ha dicho una frase, que ellos tienen la decisión. Y es verdad, que por mucho que los fabricantes, las asociaciones, trabajemos en una prescripción, en un desarrollo de sistemas, de soluciones, de cumplimiento con el CTE, al final el instalador en la obra es el que decide qué se instala y qué no se instala, qué se monta y cómo se monta. O sea, tiene un papel fundamental. Y desde hace unos cuantos años ellos son el poder decisorio de lo que se hace. Esto en una obra nueva va a ser lo mismo en la rehabilitación. Yo, si no le he entendido mal a Álvaro, demandan más. No es que lo tengan, están demandando, ¿no? Tener más papel decisorio. Bueno, discrepo con Álvaro. Iremos discutiendo del tema. Voy a dejar a Michel, que es la empresa instaladora, para el final, pero Iago, ¿cómo definimos desde la Asociación Técnica Empresarial del Yeso a estos instaladores también, ¿no? Tan heterogéneos? Pues al final, un instalador, en el caso de constructivos de placa de yeso en laminado, evidentemente para la construcción de tabiques, trasdosados y techos, como decía Álvaro y Óscar, hay que hacerlo siempre por un instalador especialista y profesional. Y no puede uno dedicarse a una cosa si no conoce en materia lo que está haciendo. Desde la asociación hemos estimado que la demanda de instaladores que va a haber de aquí al futuro es de 15.000 instaladores nuevos que cubran la mano de obra para cumplir con los compromisos del Gobierno en materia de rehabilitación energética. Y dentro de las acciones que se están planteando desde la asociación, pues es la de primero intentar integrar la oferta formativa de cualificación profesional con la empresa instaladora y conseguir que el sector contrate nuevos instaladores formados. En línea un poco al manifiesto a favor del reconocimiento profesional del sector de instalación de edificación, firmado en el año 2019, promovido por AISLA, y que se han adherido pues más de 50 entidades del sector. Y bueno, una de las cosas, primero, lo que no se mide es no se conoce ni se puede mejorar, y es primero saber qué cantidad de personal hay cualificado en el sector. Entonces, una de las acciones que plantearemos será elaborar una encuesta dirigida a las empresas instaladores en las que pues nos puedan decir qué porcentaje de las personas están cualificadas y si estarían dispuestos a acoger aprendices que posean esta cualificación. Y siempre teniendo en cuenta a la administración pública. Preguntar también al SEPE, al INE, si esta información la pueden hacer disponible. Y el resto de las administraciones públicas, jugarán un papel fundamental, ya que para el apoyo y promoción de la creación de un carnet instalador o información reglada que esté convalidada es importante, y a su vez las empresas instaladoras les permita convalidar a aquellos trabajadores que ya tengan, pues a través de un curso de reciclaje, el poder desarrollar esa formación y reglarla, ¿no? Que ahora mismo no tienen. Nos estás contando un poco qué queréis hacer, pero igual por empezar, ¿qué masa de instaladores tenéis? ¿Cómo es ese instalador, esa empresa instaladora hoy en día? Faltan 15.000, se pueden formar, vamos a hacer una encuesta, quién está cualificado, pero ¿con qué contamos? ¿Tenemos ese diagnóstico de con quién contamos hoy en día? Actualmente hay cerca de unas 38.000 instaladores de placa de yeso laminado que además instalan aislamiento en los sistemas constructivos tanto para tabiques, trasdosados o techos. Datos específicos de las empresas, hay empresas más grandes, otras más pequeñas. No dispongo de un estudio específico al respecto, pero sí que en función de la demanda y del incremento de rehabilitación que tiene que haber en España, que tenemos que pasar a 300.000 viviendas que se rehabiliten en 2030, se estima que esos 15.000 nuevos instaladores deben de estar disponibles para que cubran esa demanda. Muy bien.
Hasta ahora hemos escuchado a agentes importantes del sector, como asociaciones o fabricantes, hablar sobre la figura del instalador. Pero ¿qué opina el instalador sobre su propia profesión? ¿Cómo se define a sí mismo? A continuación os dejamos con una opinión fundamentada en una dilatada experiencia conociendo el sector desde dentro. Todo tuyo, porque tú eres la empresa instaladora, conoces a competencia, colegas, el sector hace muchísimos años. Desde hace 30 de Calvario, lo tengo que decir así de claro. La pregunta es, ¿qué es un instalador? ¿Correcto? Eso es. No qué debería ser o qué nos gustaría que fuera. Bueno, eso lo podemos hablar luego, pero igual sí que es interesante qué tenemos, ¿no? Ahora mismo es, ¿qué es un instalador de aislamiento? Un instalador de aislamiento hoy es lo más parecido a un albañil. De hecho, la parte de aislamiento e impermeabilización en cualquier proyecto está dentro de la de albañilería, que es la que fundamentalmente cubrimos. La parte de aislamiento e impermeabilización suele estar dentro de la de albañilería. ¿Qué somos? Somos el brazo ejecutor de lo que alguien decide que hagamos, por lo que discrepo radicalmente en el sentido de que seamos decisivos. No digo que no haya escenarios, que los habrá, me gustaría saber cuáles. Pero desde luego, si el instalador es decisivo a la hora de plantear una instalación específica, es porque alguien falta en esa obra. Y quien falta es el técnico. El instalador es decisivo cuando la propiedad o bien quiere evitarse el coste de un técnico o bien confía plenamente en la experiencia del instalador. Entonces, lo que hay que tener claro es que, como decía Álvaro, para que el instalador pueda garantizar el cumplimiento del código técnico, desde luego tiene que haber alguien que diga cómo se cumple el código técnico en ese problema constructivo. Y esto es lo que de ninguna de las maneras debe exigírsele al instalador a inicio. De ninguna de las maneras se puede esperar, y así va el mercado, se puede esperar que el instalador solucione un problema técnico o un problema de cumplimiento del código técnico que aguas arriba debería haber sido solucionado. Entonces, desde ese punto de vista, discrepo en el sentido de que seamos decisivos. Otra cosa es que queramos ser un factor de decisión a la hora de elegir un instalador competente y profesional. ¿Cómo veis la temática que nos ha planteado Michel, Óscar? Porque es verdad que es un sector con mucha interacción entre el instalador, el jefe de obra. Tiene que haber ahí un equipo. Cuando una obra no es algo que uno llega y lo hace solo, ¿no? O desde vuestra experiencia, en vuestro trato con el instalador. Las obras antaño eran mucho más transversales. El maestro de obras tenía una categoría en la llevanza de la obra y se le respetaba por su experiencia. Y muchas veces el técnico o el arquitecto, no voy a entrar en si se decía o hacía lo que éste dijera, pero desde luego se respetaba su criterio. Y esa transversalidad hoy se ha perdido. Hoy es mucho más mercantilista el mercado. De ahí el problema, porque lo que se busca es el puro precio. Y esto es lo que nos decían nuestros abuelos. No hay duros a 4 pesetas por mucho que se busquen. Entonces, por favor, el problema al final no es el último eslabón de la cadena. El problema no es que en tu casa te hayan metido a un pobre rumano que difícilmente come 3 veces al día. Este no es el problema. El problema está mucho más arriba. Y cuando digo mucho más arriba, no digo que el problema deje de estar de nuestra parte o que no nos afecte, porque alguien, alguna empresa, algún autónomo y también y persona jurídica o física ha llevado a ese rumano que no tiene qué comer, ha llevado a esa obra o a esa casa. No me estoy escapando de nada, de ninguna responsabilidad. Como veis, la profesión del instalador está llena de contrastes y matices, pero todos concuerdan en que es realmente clave transmitir la importancia de la profesión a los jóvenes, para así poder crear una nueva generación de instaladores. ¿Cómo podemos enganchar a las nuevas generaciones? ¿Cuál es la clave de asegurar el futuro de la profesión? Los expertos responden. ¿Cómo veis un poco? A mí lo que me resulta un poco difícil, si yo fuera joven, y Michel lo decía,
es que con este panorama la profesión resulte atractiva. Digas, oye, yo me quiero dedicar a esto. Yo sé que se hacen muchos esfuerzos por parte de fabricantes, de asociaciones, por tener una buena relación con los instaladores, conocerlos, formarlos, darles pues, su formación de producto. Igual empezando por qué cualificación se necesita para ser instalador de aislamiento, impermeabilización, con el material que sea, ¿no? Igual, Álvaro, que ahí un poco englobas a instaladores de todo tipo. Sí, efectivamente, has empleado una palabra que es muy importante en esto. ¿Qué cualificación es necesaria? Te voy a contestar primero a lo que creo que intentabas buscar. Nosotros, justo este año, en enero, se aprobó por parte del INCUAL la cualificación profesional de una FP de grado medio, 600 horas en la familia de edificación y obra civil, que se llama colocación de sistemas de aislamiento térmico, acústico, de protección al fuego o frente al radón en obras de construcción. Y la idea es capacitar tanto, esta cualificación profesional sirve para cualificar tanto a los nuevos profesionales que quieran entrar en esto, como también entrar en programas de acreditación por competencias a los profesionales que ya están hoy en día en activo. Pero vuelvo al principio de la frase. ¿Qué cualificación se necesita? Ese es el problema, que no se necesita. Todavía no es una obligación, ni una exigencia, ni una demanda, nada. Ese es el gran problema, que nos podemos esforzar mucho en desarrollar la cualificación profesional, en conseguir que las comunidades autónomas abran procedimientos de acreditación por competencias, por conseguir que los centros de formación lo oferten, incluso animar a las nuevas juventudes, que es lo difícil, a cursar estos estudios. Pero luego competirán en el mercado en igualdad de condiciones con alguien que no tiene este tipo de formación, porque no es un requisito. De ahí, como comentaba Yago hace un rato, el manifiesto que circulamos en 2019 con idea de buscar un reconocimiento profesional al instalador en obra. Porque este problema que tenemos en nuestro colectivo de sistemas de aislamiento térmico, acústico y bla, 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 también lo tienen en prácticamente todos los colectivos de instaladores. Entonces, para mí, ese es el gran reto, el conseguir que eso sea una exigencia en obra y haya un reconocimiento profesional en obra, igual que lo hay en otros niveles formativos dentro del sector de la construcción, como son pues, los arquitectos o los aparejadores. Pero imagino, esto sí va para Óscar, que os preocupa mucho que se instale bien vuestro producto, que realmente el instalador lo haga bien, porque si no repercute en vuestra imagen de marca también, ¿no? Y de cómo funciona. ¿Cómo trabajáis esto con los instaladores? Claro que nos preocupa, ¿no? Porque nuestros productos, hasta que sale al mercado, tienen un largo camino, ¿no? De desarrollo, de investigación, mucha inversión, y al final una mala praxis en obra puede llevar al traste, ¿no? Y en pocas ocasiones se acuerda uno del instalador y se acuerda más de la marca, del fabricante, ¿no? Pues colaborando mucho con los instaladores hasta donde nos dejan, ¿no? Y no quiero perder la oportunidad de lo que estaba comentando Michel y lo que estaba comentando Álvaro, ¿no? La media de edad en el gremio es de 48 años. Dentro del campo de los instaladores. Va a haber una cantidad de instaladores que en los próximos 5 años se jubilen y no hay ningún relevo generacional. Creo que ya nos da igual cómo se instala el aislamiento, en nuestro caso, ¿no? O la placa de yeso o cualquier otro producto, ventanas, climatización. Es que se van a acabar gestionando de una forma no correcta los proyectos. O sea, Yago dice que se necesitan 15.000, es un cálculo rápido. Son cinco aplicadores por cada obra que se pretende hacer, ¿no? Estas 300.000 actuaciones. No, me parecen pocos. Caóticamente vamos a gestionar esto. Estamos perdiendo una oportunidad. Ya ha pasado casi 2 años desde que los fondos Next Generation han entrado en vigor en este país. Si ahora no tenemos mano de obra para hacer o ejecutar las obras que están en marcha, imaginaros, ¿no? Lo que va a ocurrir en cuanto se pongan en marcha, si Dios quiere, estos fondos Next Generation, ¿no? El próximo 2023, 24 o hasta el 26 que tenemos el plazo para ejecutar. No somos nada atractivos para
Yo creo que ni para los jóvenes ni para mucha gente que se puede quedar en el paro por circunstancias de mercado, adherirse a este sector de la construcción. No tengo una llave. No sé si tenéis datos alguno, decías, el 50% de la población en España son mujeres, luego el 50% del paro también lo serán, y al sector pues no se acercan. O sea, ya el 50% hay que quitar de la posibilidad de que se acerquen, o esas llamadas a jóvenes, llamadas a mujeres, llamadas a parados. Michel es uno de los que dice que vive un calvario, te doy la voz un poco, ¿no? Porque no sé si hay, al final también las empresas habéis vivido de esto toda la vida y no será fácil. Pero bueno, igual hay oportunidades para mucha gente. Sí, hay oportunidades si se invierte en gente sin conocimiento que sea cualificada de facto por los oficiales que tengas en la empresa o por la gente de esos 48 años. Por cierto, Óscar, creo que has dicho en los próximos 5. Como se jubilen a los 53, lo tenemos crudo. Perdona, Michel, es la media de edad. Sí, pero te he entendido, siendo esa la media de edad, perdona, te he entendido que en los próximos 5 se iba a jubilar no sé cuánta gente. Entonces te hago la broma de que 48 más 5, como se jubilan los 53, yo también me apunto. Pese a que tú tienes menos años. Efectivamente, ya te he dicho que... Bueno, a lo que iba yo, hablo un poco desde mi punto de vista y por lo que veo en el mercado. La única posibilidad que hay es contratar aprendices, pero claro, eso supone una fortísima inversión para una empresa, porque sabes que nunca van a tener el rendimiento suficiente o el esperado a partir de los precios de contratación. Con lo cual, si se pide a las empresas este esfuerzo, no habiendo un filtro previo de formación académica o de formación profesional, pues yo creo que es algo que difícilmente las empresas van a acudir a ese mercado. Que no hay ningún aliciente, Michel, porque en otros países está la figura del mentoring, claro. Que tienes equipos a tu lado, que les vas ayudando, pero es que aquí encima ahora tenemos una nueva ley del becario, o sea que hasta para eso ponen trabas. Entonces, mira que nunca soy pesimista, o sea, va en mi forma de vivir, pero es verdad que me hacen ser pesimista, ¿no? El corto plazo que tenemos, si no hay una transformación por todos, por parte de todos. Dios, efectivamente, por parte de todos, pero desde luego hay que empezar por formar a la gente. ¿Dónde se forman? ¿En las barricadas en primera línea de guerra o se forman en las escuelas? Es evidente el famosísimo ejemplo alemán de las escuelas profesionales. Yo tengo cerca un ejemplo de gente joven que ha hecho cursos de formación, como los llaman, grados, ¿no? O ciclos superiores o tal, de formación en robótica, ingeniería y tal, y están trabajando con 23 años. Y chavalería que se marcha a Alemania, a formarse a Alemania por la empresa, por la filial alemana que les ha contratado aquí. Entonces, es una formación que perfectamente puede ser un grado medio para empezar, un grado medio en formación profesional que las empresas estamos dispuestos a contratar en condiciones ventajosas, también hay que decirlo, en condiciones ventajosas, y que podría ser el principio de una profesión mucho más sana. Pero ¿quién va a acudir a esto? Pues con absolutamente todos los respetos. Igual antes, cuando ella nombrado el sustantivo rumano, no quiero que se me entienda mal, porque tengo la mayor de la admiración por aquel que viene desde la otra punta del mundo con todo el coraje a buscarse una vida mejor. Pues, dicho esto, me parece que a esa formación acudirán mucho más quien menos tenga. Así de claro, este es el prejuicio social que existe y que se mantiene. Y es el primer filtro, la formación. Las 3 claves que han mencionado las voces autorizadas del sector para poder elevar la profesión del instalador y transmitirla a los jóvenes han sido una cualificación para poder presentar en las obras por parte de los instaladores, un mejor escaparate de la FP Dual y orientarla para formar profesionales y finalmente las ayudas a las empresas para que éstas puedan tomar aprendices y formarlos. Ahora bien, ¿qué hacemos con los instaladores no acreditados? ¿Qué hacer con este intrusismo que se cuela en el sector? Me gustaría saltar un poquito bueno, igual retomo un poco porque hemos dejado el tema del intrusismo, ha salido, pero sí me gustaría
un poco saber cómo lucháis vosotros desde el empresariado, desde el fabricante, las asociaciones, porque es algo que los propios instaladores se quejan mucho. Claro, dices que yo tengo mis cualificaciones, mis 20 años de experiencia, tal, doy un precio y me dicen, no, fulanito me lo hace, pues como decía Michel, pues como puedan, porque se tienen que ganar la vida, pero para ellos es un intrusismo, una competencia desleal o como queráis llamarlo, ¿no? ¿Cómo el sector trabaja este tema? Pues empiezo yo. ¿Qué quieres que te diga? Es el problema de cada día, ¿no? Entonces, por mucho que digas, a ver, yo no tengo gente cualificada en formación profesional, no la tengo, pero lo que tengo es esa gente en una edad peligrosísima de 45 en adelante, como decía Óscar, con 25, con 20 y con 30 años detrás, porque también tengo gente con 60. Y claro, no puedes entender cuando te hablan de diferencias de un 20%. Es imposible porque lógicamente aquilatas costes, que lo sabe bien Óscar, que estamos todo el día llamando al fabricante para, oye, ¿qué pasa aquí? Que estoy lejísimos, yo estoy cotizando a la Seguridad Social, esto supone un 30 y tantos respecto al salario bruto, multiplicar por 1,3 en el mejor de los casos el salario bruto, entre horas de convenio, pues sale lo que sale. O sea, son habas contadas. Y la empresa, se podrían mirar mis cuentas y las de cualquier otro, que los márgenes, desde luego, el beneficio de final de año no es ni de lejos lo que se oye en la radio o en la televisión, de los márgenes porcentuales que tienen otras empresas en otro sector. Yo no me lo explico, salvo, no lo sé. Prefiero no, salvo la ilegalidad. Salvo la ilegalidad. Y claro, introducías el término intrusismo. ¿Cuándo hay intrusos? Si no hay cualificación, ¿qué vas a decir? ¿Que eres un intruso en la experiencia? ¿Eres un intruso en el sector? ¿Cuándo? Si no hay cualificación. Si yo no paso ningún filtro de ningún tipo, yo no tengo ningún filtro oficial. No tengo un carné de instalador electricista, por ejemplo. Claro. Que ya de una manera cierra el embudo. Estamos volviendo un poco a lo mismo, ¿eh? Estamos volviendo a que si no es obligatoria la formación, presentar tu acreditación, cualificarte e incluso os voy a lanzar otra, incluso para comprar el producto, ¿no? Digas, lo puede comprar cualquiera, lo puede instalar cualquiera, igual ahí está un poco el inicio de toda la conversación y por donde va derivando, ¿no? Yago, que te veo con ganas. No, es que es un tema difícil, porque en el fondo al final las empresas hacen pues un poco lo que le pasa a Michel, ¿no? Que él tiene su empresa, tiene que cumplir con unas obligaciones y la informalidad lo único que hace es ir en detrimento del resto del sector. Y además de todo el esfuerzo que hace Óscar y todos los fabricantes en desarrollar unos productos de calidad que llevan una investigación detrás, que se pongan en el mercado con las garantías que deben de cumplir para que funcionen, para lo que están concebidos, y luego el principal, el constructor, que es el que contrata, es el primero que debería de evitar que se reduzcan las reclamaciones o posibles problemas que haya, patologías que haya en una obra por una incorrecta instalación. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta y al final la cualificación lo que nos va a permitir es que si entra una persona que tiene una cualificación en obra, evidentemente hay problemas por resolver en la parte de formación, porque muchas veces incluso las constructoras no dejan ir a los alumnos a las obras a que se formen, porque tienen que cumplir con unos cursos de prevención de riesgos laborales y habrá que trabajar en el marco legislativo adecuado para que eso mejore. Pero luego existen también modelos de convenios entre empresas instaladoras y centros formativos, como un poco volver al modelo de un aprendiz, que les contratan en parte, están formándose y que de esa forma vayan aprendiendo un oficio que luego les quede. En el caso de la placa de yeso laminado, es un oficio bien remunerado, no hay desempleo y además se adapta a cualquier persona independientemente del género y edad. Cuando hablábamos de la edad, no necesitas tampoco, hay instaladores con más de 60 años que siguen colocando placa de yeso laminado y haciendo trabajos al respecto.
Y luego el tema de la mujer, también da cabida a la mujer. O sea, que al final estamos tendiendo a una industrialización de la construcción, y los modelos que van a ese sentido pues ayudarán al mismo a mejorar. Interesante que para terminar con el intrusismo, la clave pueda estar también en profesionalizar y cualificar más a los instaladores de forma que tengan que presentar sus credenciales para poder desempeñar el trabajo. Esto dejaría fuera a los instaladores no acreditados y a ese intrusismo. Por lo tanto, seguimos y ahora toca hablar de la rehabilitación de edificios y de cómo los instaladores van a participar en este futuro ya inminente que tenemos en España. Vamos a ir avanzando un poquito. Sí me gustaría comentar con vosotros qué papel tiene en este momento de la rehabilitación, de la transición energética, de los fondos Next Generation, cuánta obra hay por abordar y sobre todo cuánta rehabilitación hay por hacer y qué papel tiene en todo esto las empresas instaladoras. Pues el futuro, desde mi punto de vista, es prometedor. Hay unos planes está la ERESE, marca unos ritmos para la rehabilitación energética de edificios en España brutales. Estamos hablando de que partimos de una situación de 30.000 viviendas al año. De aquí al 2025 se quiere pasar a 100.000 viviendas y del 25 al 2030 a 300.000 viviendas rehabilitadas al año. Estamos multiplicando por 10 la actividad de 2021. Es una barbaridad. Ahora mismo no hay empresas, no hay tejido empresarial para satisfacer esta demanda. Debería de haberlo, pero para que lo hubiese deberíamos de estar ya formando a nuevas generaciones, con las cualificaciones profesionales impartiéndose a toda velocidad. Es decir, por un lado el horizonte es muy halagüeño, pero por otro lado no parece que se estén dando los pasos necesarios para hacerlo realidad. En todo caso, es una necesidad que viene de Europa. Tenemos un parque de edificios muy envejecido. Hasta ahora ha dado un poco igual, porque la diferencia entre un edificio viejo y uno nuevo era que no tenía ascensor, pues se le pone ascensor. Pero ahora la diferencia entre un edificio malo y uno bueno es que consume demasiada energía. No nos podemos permitir que el sector edificado consuma tanta energía. Ya no es una cuestión de pongo un ascensor, es que es necesario mejorar la eficiencia energética. Y por eso se han trazado estos planes. Entonces, en ese sentido, tengo esa doble visión de un futuro muy prometedor, pero ¿cómo lo vamos a hacer realidad? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas con qué recursos humanos vamos a llegar a ese futuro? Los demás, no sé si estáis de acuerdo, lo primero, y cómo lo vamos a hacer. Realmente, si alguien, la piedra filosofal igual no la tenemos ninguno, pero ideas podemos tener, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer o con quién? Yo creo que realmente el marco, y es algo redundante, es incomparable, ¿no? Alguien que le digas, tienes trabajo en este sector por los próximos 15 años asegurado, ¿quién diría que no, no? Entonces, igual también nos falta un poco de cambiar la comunicación, ¿no? Para llegar a la gente joven, a involucrar más a la mujer en nuestro sector, ¿no? No solo con cargos intermedios o con cargos de toma de decisión, sino con posiciones de instaladores, ¿no? Yago ha hablado de la construcción industrializada. Todavía sigue siendo un sector que solo ocupa el 1% de la construcción en este país, ¿no? Pero tiene un futuro que no se va a parar. Igual tenemos que empezar a rascar a cómo ser más atractivos, ¿no? Y comunicar mejor para que la gente joven vea que ya no sé, y perdonarme, no, el instalador no es el chapucillas, ¿no? Sino que empezamos a llamarle el señor instalador, que tiene una posición, que tiene unos conocimientos, que tiene un respeto por parte de la población en general, ¿no? Que como ha pasado con otras posiciones, ¿no? Que todos queríamos bueno, no sé, mis padres, yo con mis hijos, ¿no? Que estuviesen una carrera, que tuviesen una buena posición de conocimiento, una posición económica, ¿no? Pero es que lo que ha dicho Yago el instalador de sistemas de placa está bien posicionado, tiene un buen salario, trabaja en unas buenas condiciones.
Lo que pasa que a veces todos estos trabajos no se ven, ¿no? Porque están ocultos, no es el instalador que instala grifería o que instala ventanas, ¿no? Que ves el acabado, ¿no? Entonces, no sé, igual entre todos tenemos que sentarnos un día y decir, oye, ¿cómo vamos a hacer más atractivo a la gente joven esto? ¿Cómo podemos cambiar la imagen del chapucillas al señor instalador? Que se le respete, que tenga el reconocimiento, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Porque es totalmente necesario. Yo te lo lanzo a ti, Michel, porque esto es la campaña, hemos hablado con muchísimos instaladores y personalmente es donde lo he visto más, la negatividad hacia la profesión. No quiero que mis hijos lo sean. A mí me recuerda cuando venían los bomberos al colegio, que todos flipábamos, queríamos ser bombero y realmente el bombero, yo tengo amigos bomberos, pasan de 8 horas, 6 parados, aburridos ahí, en la garita, pasando frío y de vez en cuando entran en la acción y luego 2 semanas de vacaciones. Quiero decir, no es tan glamuroso, pero ellos se sienten muy orgullosos. El ejército iba a los colegios y todo el mundo quería hacerse militar. O sea, bueno, todo el mundo no. Es imagen. Claro, pero se lanza desde el propio colectivo. El propio colectivo tiene un orgullo de ser instalador, que es lo que intentamos también con la campaña Comunidad Instalador, que ellos mismos pongan en valor su profesión y nos cuesta mucho, porque ellos no tienen ese... Entonces, Michel, a pesar de una frase que has dicho antes, 30 años de calvario, ¿no? ¿Dónde podemos agarrar? Tú decías antes, ¿no? La gente se puede ganar la vida en este sector si cambian cosas, si se hace algo, pero para agarrar y decir, oye, tenéis un papel esencial en la rehabilitación, en los fondos Next Generation, en la transición energética, realmente es una profesión importante. Sí, es así, pero al bombero le han dado una formación, probablemente ha pasado por una oposición, y al militar exactamente igual. Entonces, cuando algo siempre han dicho que cuando algo es gratis no se valora. Bueno, pues cuando en este país no hay un certificado por detrás de profesionalidad que puede venir dada a partir de una formación reglada o del reconocimiento de una experiencia, yo sé que se están dando pasos en ese sentido, pero son tan lentos, el mercado va tan por delante que es imposible llegar. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo vamos a atender ese mercado, pues ese mercado desde luego se atiende con las ayudas públicas que están implementadas, pero que por otra parte, y hablando de otra cosa, estaría bien que fueran más accesibles al público, punto uno. Y, por otra parte, ¿cómo se va a acceder a ese mercado? Pues probablemente con la industrialización. Si la demanda existe y no hay suficiente gente que la atienda, pues empezará a haber soluciones industrializadas que requieran menos recursos humanos. Ahora, por otra parte, si ya estoy mezclando cosas, pero si tenemos un problema demográfico importante, necesitaremos atraer a gente. Y a esa gente las posibilidades de futuro que les tenemos que dar, desde luego, una de esas posibilidades es este tipo de formación. Una formación que les permita un proyecto de vida. No van a ser altísimos directivos de una startup o de un unicornio. No, probablemente no, pero sí podrán tener un proyecto de vida. El ser, y quizás vuelvo un poco al principio, a lo que es un instalador de aislamiento. Sí es, para mí, un albañil especialista. Especialista en aislamiento, impermeabilización, protección contra el fuego, contra el radón, etc. Sí es un especialista. Pero es un especialista en esas 4 o 5 materias. Materias perfectamente formables, tanto académicamente como desde el punto de vista del aprendizaje profesional. Pero para esto, comentabas antes la formación dual. La formación dual aquí en Euskadi, bueno, pues es algo que ya lleva años, Óscar también la conocerá probablemente, que lleva años que, bueno, pues está en la calle. Y el hijo de no sé quién, pues no, ahora está haciendo los meses de prácticas que forman parte del currículum formativo, está 3 meses en tal empresa. Bueno, pues poco a poco es entrando. Hay cantidad de chavalería que está, cuyos contratos, perdón, digo mal,
terminado el periodo de formación, están siendo contratados por las empresas, aunque solo sea para cubrir el verano inmediatamente posterior al término de esas prácticas. Bueno, pero ya entran en el mercado laboral. Entonces, a mí esto me resulta incomprensible que no se amplíe como una balsa de aceite. No lo entiendo. Pero permitidme que vuelva a insistir en el tema de la prescripción. O sea, no pidamos al especialista en montar un sistema constructivo para aislamiento térmico, acústico, impermeabilización y protección, no le pidamos a ese especialista la prescripción. Pidámosle las conclusiones de su experiencia, pero creo que también tenemos que reivindicar la figura del arquitecto técnico, etcétera. Y por supuesto hay que esperar del propietario de la obra un filtro, una selección honrada y honesta de qué empresas contrata, de a qué técnicos contrata para que le den la mejor solución para cumplir con el código y que luego seleccione igualmente con la misma transparencia y con la misma claridad a la empresa instaladora. Necesitamos a toda la cadena, Michel, o sea, desde el que tiene la idea y por eso nosotros en muchos estamentos hablamos de una construcción consciente, ¿no? Claro, pero ¿dónde empieza la demanda? La demanda empieza en la necesidad y tenemos una necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, porque si seguimos así, digamos, desde, no sé, tenemos, vosotros, Maite ha dicho, ¿no? Un parque edificatorio de 25 millones de viviendas, de los cuales el 80% tiene carencias, pero carencias terribles. O sea, como no nos paremos y entre todos, no solo fabricantes, vemos el caso de ATEVI que representa Yago esta tarde, o en mi caso en particular como Now Insulation y otras asociaciones a las que estamos, y vosotros como instaladores, o sea, como no paremos y nos unamos todo el sector, es que por mucho que discutamos hoy 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, van a ser gotas de agua en un mar enorme, en un océano, y que no vamos a conseguir nada. O sea, tenemos un momento crucial. Tenemos 144.000 millones a invertir y tenemos que frenar todo esto. O sea, no sé, no estoy diciendo boicotear, entenderme. O sea, tenemos que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ser todos conscientes de que hay una necesidad de cambiar las cosas y dar partida al instalador, dar partida al técnico, lógicamente, que es un gran olvidado a veces, al promotor, al constructor, y escuchar al que compra. Que no nos olvidemos que una vivienda es la mayor inversión que vamos a tener en nuestra vida. Por lo menos en mi caso, aparte de mis hijos. Yo soy optimista en este aspecto de la falta de reconocimiento de la calidad de una buena instalación, porque estoy absolutamente de acuerdo en que en obra nueva esto sucede. El responsable de la ejecución de la obra nueva es un promotor, no es el usuario final, y el promotor tiene por objetivo fundamental reducir los costes de ejecución de la obra. Entonces, esto lleva aparejado pues una bajada, la calidad pasa a un segundo plano. Pero asistimos a un cambio de modelo de predominancia de obra nueva y la rehabilitación un poco a rebufo, a la idea ahora es la contraria, que gane mucho más protagonismo. La rehabilitación y la obra nueva vaya perdiendo peso en nuestro sector. Y en la rehabilitación, el promotor o el responsable de la contratación y el usuario final son la misma persona. Y ahí sí esta misma persona sí es sensible a un mensaje de calidad, de confianza, de correcta ejecución. No tanto como nos gustaría, está claro, pero muchísimo más que en lo que era la obra nueva. Con lo cual yo en este sentido, Michel, sí soy optimista en cuanto a que creo que el futuro sí va a valorar una confianza y la experiencia y la buena instalación. Muy bien. Yo quería comentar lo último, apuntillando lo que ha dicho Michel, que para mí tiene todo el sentido, que es hablar de las ganas. Las ganas de hacerlo bien es fundamental. Sin esas ganas, tanto como el trabajador, la empresa, todo el mundo, porque si no, no vamos a atraer gente joven y esa gente joven tiene que tener ganas. Si no tiene ganas, estamos perdidos. Entonces, ideas para atraer gente joven al sector,
pues por nuestra parte podemos intentar hacer vídeos, podemos estar más presentes en redes sociales que les llegue a la gente joven. Pero otra cosa que nos planteábamos era hacer un premio nacional al mejor instalador de placa de yeso, ¿no? Y pues convocar a todos los centros formativos, buscar que elijan entre ellos los alumnos, juntarlos a todos, y el que mejor haga las cosas en limpieza, rapidez, correcta ejecución y con un buen acabado, pues ganará ese premio nacional y darle impulso y prestigio a un sector, ¿no? Buscar ideas o cosas que nos ayuden a todos, ¿no? Y ahí estamos todos incluidos. Pues muchísimas gracias a todos. Si me permitís, simplemente mucha formación, acreditaciones obligatorias y atraer gente joven a un sector que está lleno de oportunidades. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Álvaro, Yago, Michel. Y como dice Óscar, daría para mucho, pero os agradezco mucho los comentarios porque siempre es enriquecedor. Venga. Muchas gracias, Maite, gracias. Y al resto de compañeros. Que vaya muy bien. Gracias a todos también. Adiós. Hasta luego, gracias. Cerramos esta charla siendo positivos, pero admitiendo que uno de los mayores problemas de la profesión de instalador es la falta de reconocimiento y falta de reemplazo generacional, y que para ello hay que unirse para poner en valor la profesión y quitar la idea de que el sector de la construcción es un sector marginal para gente poco cualificada. En ello nos encontraremos en la campaña Comunidad Instalador 2023, en la que seguiremos con fabricantes, asociaciones, todo tipo de técnicos, distribuidores y, como no, los propios instaladores, convirtiendo en aspiracional la profesión de instalador. No dudes en unirte a la campaña tú también.